aquí vamos. En nuestra iglesia, Jesús es Señor. Esa sola creencia nos une como comunidad y nos envía a nuestro mundo con esperanza y propósito. En nuestra iglesia, tu pasado nunca definirá tu futuro. Siempre hay redención. Significa que siempre hay un día mejor. En nuestra iglesia, no creemos que somos mejores que ninguna otra iglesia. Solo hacemos las cosas con excelencia y damos lo mejor de nosotros mismos. En nuestra iglesia, queremos que tú creas en Dios, pero también queremos que creas que Dios cree en ti. No estamos en contra de las personas que no asisten a ninguna iglesia, sino que los buscamos con amor, el mismo amor que nos busca a nosotros. En nuestra iglesia estamos aprendiendo a buscar a Dios con todo nuestro corazón y estamos aprendiendo a adorarle con toda nuestra vida. Y si estás buscando la iglesia perfecta, nosotros no lo somos. En nuestra iglesia cometeremos errores, pero decidiremos aprender de ellos. Nuestra iglesia es parte de una comunidad global que está unida por la resurrección de Jesús. Y también en nuestra iglesia creemos que eso realmente sí pasó. En nuestra iglesia nos relacionaremos con personas con verdadera necesidad, porque nosotros somos las manos y los pies de Cristo. Y finalmente, necesitamos que tú oigas esto fuerte y claro. Nuestra iglesia realmente no es nuestra iglesia, es de Él. Y vivimos y nos movemos y respiramos en su iglesia para su gloria y su fama, no la nuestra. Aquí está la invitación. Estás invitado a entrar con todo tu corazón y experimentar la vida que te espera a ti en Cristo. Amigos, esto se va a poner bueno. Bienvenido a nuestra iglesia. Feliz sábado, mis hermanos. El propósito del programa de hoy es ante la presencia de Dios. Necesitamos estar en la presencia de Dios a través de su palabra, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en todo lugar siempre. Debemos permanecer en la presencia de Dios siempre. Somos como el peregrino distante, extrañamos estar en la presencia de Dios. Es delicioso encontrarnos en la presencia de Dios a través del estudio de su palabra, cada día y en todo tiempo. Siempre debemos preguntarnos, mis hermanos, ¿cuán cerca y cuán lejos estamos de su casa? ¿Cuán cerca y cuán lejos vivimos de Dios? Tenemos que comenzar ahora, mis hermanos. Buenos días. Un feliz sábado para todos nuestros hermanos y amigos de la Iglesia El Faro y para todas nuestras iglesias hermanas, muy especialmente nuestra iglesia hermana de Jersey City High y Nuevo Amanecer. En la palabra de Dios, en el Salmo 84, podemos ver al ungido del Señor cuando estaba desterrado en Jerusalén, que su único deseo era estar en la casa de Dios. Asimismo estamos nosotros ahora, anhelando estar en la casa de Dios, para desde allí alabar, adorar y glorificar el santo nombre de Dios. Y poder dar una sincera y cordial bienvenida. Pero como para Dios no existen barreras, Él nos provee este medio para, lleno de gozo y alegría, poder decirle: sean todos muy bienvenidos a este programa de escuela sabática, el cual deseo que sea de edificación para todos. Bienvenidos. Muy buenos días, mis hermanos. Feliz sábado. ¿Estás ferviente? Expresión lírica de consagración y amor a la casa de Jehová. Describe la felicidad de los que moran en los recintos sagrados y de los que van al santuario. Expresa la felicidad de lo que, a pesar de verse privado de rendir culto en la casa de Dios y de la comunión con los hermanos, siguen creyendo en Él. Hoy más que nunca, yo creo en Dios, sigo creyendo en Dios, porque he visto su misericordia sobre mí, sobre mi familia. Que Dios le bendiga, mis hermanos, que lo guarde de toda esta pandemia y que tengan un feliz sábado. Un abrazo virtual, se le quiere. Y David lo sabía muy bien, hermanos. Es por ello
que escribe el Salmo 84, donde plasma el sentimiento que a él le produce estar fuera de los atrios de Jehová, y lo escribe de esta manera. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. El peregrino, Jehová Dios de los ejércitos, escucha, oh Dios de Jacob, oh Dios, escudo nuestro, y los ojos en el rostro del ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Con estas palabras vamos a tener una oración. Amantísimo Padre que está atrás de los cielos, Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido, Padre Celestial, estar aquí en su presencia, Señor, pidiéndote perdón por todas nuestras faltas y pecados, Padre Celestial, y que tú puedas, Señor, utilizar a todas las personas que están, Señor, preparándose para la escuela sabática, Padre Celestial, una bendición muy especial por todos los hermanos de la iglesia, Señor, de la iglesia, que tú nos puedas fortalecer y nos puedas ayudar. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. David sigue escribiendo el Salmo y en el versículo 10 nos dice así: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y es que David le pide al Señor que por favor lo oiga, que lo atienda, que lo mire y que ponga sus ojos en él, porque él prefería pasar un solo día en sus atrios que 1000 días en cualquier otra parte. Y esta afirmación, hermanos, tiene un trato muy especial, pues él se encontraba en el destierro y estaba desesperado cuando compuso este salmo. Y el verdadero Hijo de Dios, como David, siempre quiere estar en la casa de Jehová. ¡Feliz sábado, iglesia! El misionero de esta semana tiene por título Un ateo comparte a Cristo. Y se desarrolla nada más y nada menos que en el departamento de entrega de comida de una iglesia adventista. Nuestro protagonista, Esco. Esco, con tan solo 63 años, estaba enfermo cuando se presentó en la iglesia adventista de Piteå, en el suroeste de Finlandia. No necesito comida, le dijo a la directora del Banco de Alimentos, Rita-Liisa Petonen, mientras seleccionaba verduras, carnes y pan. Es para mis amigos. Rita miró con ternura a este hombre de figura obesa, olor y sudor y ropa sucia. Esco sufría de problemas hepáticos graves causados por años de alcoholismo. A pesar de eso, había bondad en sus ojos. ¿Eres cristiano?, le preguntó Rita. Tengo mi propia religión, respondió Esco apartando la mirada. Rita-Liisa se dio cuenta de que Esco era ateo, como muchas personas en Finlandia, un país altamente secularizado con una población de tan solo 4.800 adventistas. Esco regresó semana tras semana a la iglesia de Piteå, un pueblo de 7.500 habitantes, a buscar comida para sus amigos, el matrimonio de Pasi y Krista. Rita se enteró que Pasi era propietario de una compañía de techos cercana a la ciudad, pero el negocio había atravesado por muchas dificultades durante una recesión económica. Para tratar de olvidar la situación, Pasi y Krista se entregaron a la bebida. La pareja expresó impresión y sorpresa
La primera vez que vieron a Esco con comida. ¿De dónde sacaste esta comida?, preguntó Krista. Ven y te mostraré, le dijo él. Pero la pareja no fue. En esos días, el único compañero de Esco era su amado perro, pero murió. El anciano estaba tan desanimado y no podía soportar quedarse en la casa. Así que fue a casa de Pasi y Krista para pasar la noche. Para sorpresa de Krista, el anciano oró antes de la cena. ¿Cómo es que un ateo está orando?, preguntó. Ella nunca había visto esto antes. Curiosa por lo que hizo Esco, decidió ir por sí misma a la iglesia. También invitó a su esposo a acompañarla. Pero para sentirse más animada, ella y Pasi comenzaron a beber. Al llegar a las filas para que le dieran la comida en la iglesia, apenas podían sostenerse de pie. La pareja volvió la semana siguiente y la semana siguiente, y al cabo de un tiempo, Krista se interesó en las canciones cristianas y en los mensajes espirituales que compartían los miembros de la iglesia mientras las personas recogían los alimentos. Krista comenzó a asistir a los servicios de adoración los días sábados. Esco notó interés y sonrió y dijo: ya cumplí con mi misión. Lo dijo en voz baja. Poco después, finales del 2017, Esco murió. Mientras tanto, Krista dejó de beber y se bautizó. Pasi notó el cambio en ella y entregó también su vida a Jesús. He encontrado la fe, le dijo él, y acordó bautizarse en un campamento de verano adventista en el 2018. La pareja de esposos participó en las actividades de la iglesia y también en las reuniones de oración. Pasi cocinaba en la iglesia para las personas que venían al comedor. El cambio que experimentó era evidente para todos. Una tarde Krista lo percibió muy alegre mientras cocinaba. La mañana siguiente, ella lo encontró muerto en la cocina de su casa. Tenía 51 años. El funeral se llevó a cabo en la iglesia adventista y el servicio impresionó a muchas personas de forma positiva. Krista, a sus 40 años, continuaba activa en la iglesia y su propia madre ha comenzado a asistir a los servicios de adoración los días sábados. En total, 10 personas han sido bautizadas gracias a Esco. Rita agradece a Dios por cada bautismo, pero la sigue impresionando todo el trabajo que hizo Esco. Fue un ateo que llevó a sus amigos a Cristo. Nos dice ella, se veía tan feliz cuando sus amigos comenzaron a asistir a la iglesia. Él sabía que había ayudado a alguien para venir a la iglesia. Hermanos, el diezmo es un mandamiento que tiene promesa. En Malaquías 3:10 nos dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Prueben esto, dice el Señor, y vean si no abro las compuertas del cielo, y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Hermanos, los invito a ser partícipes de los diezmos y las ofrendas. Nuestra iglesia actualmente está atravesando por varias dificultades, pero también tenemos varias opciones para hacer efectivos estos diezmos y ofrendas. Si no las sabes, ponte en contacto con tu anciano asignado. Para todos ustedes, muchas bendiciones. Hermanos, David estaba afligido porque no tenía santuario donde adorar a su Dios. Y nosotros, hermanos, hoy estamos retirados de los santuarios, pero gloria a Dios que Jesús vino y dijo que Él se iba, pero que nos dejaba al Consolador para que estuviera contigo y conmigo en todas partes. Y lo dice Pablo también, que tenemos a un Consolador, que Él está pendiente de nosotros. Está en ti y en mí, que nosotros estemos aprovechando ese momento, todo el tiempo estemos haciendo lo correcto para que el Consolador nos acompañe todos los días del mundo hasta el fin. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por nuestro Consolador, gloria a Dios por el Señor Jesús y gloria a Dios por el Padre.
Muchas gracias, hermano. Y ahora vamos a oír un especial por 2 muchachos venezolanos que me mandaron este especial. Oigámoslos, hermanos, para la honra y la gloria de Dios. Feliz sábado, mis hermanos. Es un gusto volvernos a encontrar a través de este medio para hacer lo que será el repaso de nuestra lección de esta semana. Para ponernos en contexto, el título de la lección era Idioma, texto y precisamente contexto. El versículo para memorizar lo encontramos en Deuteronomios 31:26 y nos dice: Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Vemos la importancia desde que inició la humanidad,
que el Señor siempre quiso que su pueblo tuviera instrucciones y tuviera una ley. Él no creó al hombre para morir, pero a través del pecado todo esto se dañó y necesitó una instrucción, necesitó una guía. Al principio, el Señor podía hablar con el hombre cara a cara. Luego de esto, del pecado, ya solo podían escuchar su voz. Y llegó un momento que las mismas personas no querían escuchar la voz de Dios. Vamos a comenzar el estudio de esta mañana con una oración. Oremos. Padre de amor que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de a través de tu palabra descubrir todas esas enseñanzas que tienes para nosotros. Guíanos a través del Espíritu Santo en este estudio y que todo lo que hagamos sea dirigido por ti. En nombre de Jesús, amén. Pues mis hermanos, quisiera compartir con ustedes una pequeña anécdota cuando ejercía la abogacía en mi país. Y varias veces se me pidió que hiciera testamentos. Uno de los que más me llamó la atención fue el de mi tía, porque no se trataba tanto de cuestiones legales, lo que ella quería expresar en su última voluntad como un testamento, sino eran cuestiones más del corazón. Eso no se estila mucho en nuestros países, más que todo es en Europa, pero sin embargo ella sí quería diseñar lo que fue su testamento. Por la gracia de Dios ella sigue viva, pero ella quería dejar muy centrado lo que ella quería que pasara cuando ella llegara a faltar. Ella quería que yo dejara especificado en ese contrato cómo iban a ser sus funerales. Todo eso era una cosa que a ella le preocupaba muchísimo y que quería dejar sentado. Entonces, no sé a la fecha si ella haya cambiado alguna de las cláusulas que escribimos allí. No lo conozco, pero lo que me llama la atención de todo esto es que a través del tiempo nosotros podemos cambiar las voluntades que nosotros podemos expresar en cierto momento, pero podemos tener la seguridad que el que inspiró la Biblia no es así, porque Dios no cambia. Él siempre ha querido comunicarse con nosotros y a través de su palabra podemos encontrar todas estas enseñanzas que Él ha dejado para nosotros. Como les decía, el Señor siempre se ha querido comunicar con nosotros y que al principio Él podía hablar cara a cara con el hombre, pero ya cuando se introdujo el pecado en el mundo, pues ya no se podía hacer esto. Ya el hombre huyó de la presencia de Dios y llegó un momento determinado de la historia que ya los hombres no querían que Dios se comunicara con ellos. Esto lo podemos ver en evidencia en Éxodo 20, 18 y 19, donde dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Triste esta declaración, porque ya era un pueblo que no quería hablar con Dios, que no tenía la intención de dejarse guiar por Él. Pero podemos llegar a esta parte de la historia donde siempre quedó un remanente, y ese remanente fue de donde Dios escogió los escritores de su palabra. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, de donde Dios dijo a Abraham que iba a ser una gran nación como las estrellas de el cielo y la arena del mar, Él cumplió su promesa y así lo hizo. Entonces en ese pueblo estaban los hombres y las mujeres que sí querían escuchar la voz de Dios, que sí estaban interesados en que Él los pudiera ayudar a llevar la vida como ellos hasta ahora la conocían. Entonces, el Señor siempre ha dejado instrucciones divinas de paz, de bienestar, de salud, de higiene, de mandamientos en cuanto a los alimentos. En fin, nosotros en la Biblia podemos encontrar todas estas instrucciones porque el Señor siempre se ha querido comunicar con su pueblo. Que en algunos casos es el hombre quien no quiere escuchar la voz de Dios, es otra cosa, pero Él ha dejado su palabra como regla de fe y práctica para que nosotros podamos tener esa guía.
Dios no nos deja solos y Él escogió a seres comunes y corrientes, humanos, que pudieran hablar el idioma que los demás entendieran. El hebreo, claro, porque en ese tiempo el pueblo de Israel, ese era el idioma que hablaba, hebreo. Y por eso el Antiguo Testamento es escrito en hebreo. Muchas personas a la fecha de hoy dicen, ¿por qué tenemos que creer la Biblia? Si la Biblia ha sido interpretada o ha sido puesta en tantas traducciones desde el original, hay muchas cosas que se perdieron. Y básicamente, ¿cómo es que nosotros tenemos que escuchar o que creer lo que está allí escrito? Si ya quizás del original poco queda. Algunos tienen la Biblia traducida en su lengua materna, como es el caso de nosotros, al español. E incluso tienen varias versiones en su propio idioma. Otros quizás tengan una sola versión a lo sumo, pero al margen de lo que tú tengas, la clave es apreciarla como la palabra de Dios y principalmente obedecer lo que la Biblia enseña. Entonces, nosotros podemos saber también que actualmente se hablan más de 6.000 idiomas en el mundo. Y la Biblia completa se ha traducido a más de 600 idiomas y el Nuevo Testamento o algunas porciones se tradujeron a más de 2.500 idiomas también. Esos son muchos idiomas, pero al mismo tiempo todavía es menos de la mitad de los idiomas que se conocen en el mundo. Se estima que 1.500 millones de personas no cuentan con la Biblia completa traducida a su lengua materna. Si bien todavía hay mucho por hacer, los esfuerzos de las sociedades bíblicas han garantizado que 6.000 millones de personas puedan leer las Escrituras. ¡Qué bendición que nosotros podamos tener la Biblia en nuestro propio idioma! A menudo lo damos por sentado, pero olvidamos que muchos no tienen la Biblia y que durante siglos en Europa la Biblia se mantuvo deliberadamente alejada de las masas. Gracias a la imprenta y a la reforma, esto ya no es así. Quienes sí tenemos la Biblia, seguimos viendo cómo podemos aprender a estudiar la palabra llenos del Espíritu y conocer al Señor revelado en sus páginas. Qué hermosa declaración, porque realmente esa es la intención de lo que es la palabra de Dios, que nosotros podamos ver en esas páginas, en esas escrituras, lo que debe ser, lo que dice aquí, conocer al Señor y que ese Señor pueda transformar nuestras vidas. Vamos a pasar al estudio de las palabras y sus significados. ¿Qué podemos nosotros sacar, digamos, de este estudio? De lo más importante que nosotros podemos entender acá, dice, en todos los idiomas hay palabras que tienen un significado tan rico y profundo que son difíciles de traducir adecuadamente con una sola palabra a otro idioma. En la Biblia, ese tipo de palabra requiere un amplio estudio de su uso para comprender la amplitud de su significado. Los escritores bíblicos hicieron lo mejor que pudieron, porque cada uno tenía su estilo, y al ser inspirados por el Espíritu Santo, pues eso se mantuvo. Ellos trataron de transmitir las enseñanzas que mejor pudieron, pero en las traducciones muchas de las palabras se han perdido quizás de su original, pero se han tratado de mantener el mayor sentido de lo que quiso decir en su momento los que fueron escritos en el Antiguo Testamento, que fue en hebreo, y luego en el Nuevo Testamento, que fue en griego, porque era el reino dominante. Sabemos que ellos militarmente, culturalmente, ellos influenciaban todo. Entonces, inclusive, se hizo lo que se llama una traducción o una versión de los 70 o Septuaginta, que fue tratar de traducir el Antiguo Testamento al mismo griego. Entonces entendemos que fueron distintas traducciones las que se hicieron, pero tenían que mantener el sentido, la amplitud del significado de la palabra. Por colocarles un ejemplo, en inglés, cuando nosotros escribimos W-I-L-L, will, es traducido como un verbo. Ese verbo tiene que ver con un testamento, pero también will se utiliza
como un verbo auxiliar para indicar un evento futuro, un evento de tiempo. Entonces allí tenemos nosotros esas diferencias. Puede ser utilizado como para expresar futuro o puede ser utilizado como para expresar una voluntad. Entonces vemos una simple palabra que solo tiene 4 letras, se puede tener varios significados. Pues imagínense ustedes cuánto más cada palabra, cada pensamiento que estuvo expresado en la Biblia no tiene todas estas situaciones, ¿verdad? Entonces, por eso es que muchas personas dicen que no creen en estas traducciones o que simplemente pierden mucho sentido. Yo les confieso que yo de niña, a mí no me gustaba la versión Dios habla hoy, porque yo siempre había estudiado la versión Reina Valera 60 y pues esa era la que yo me sabía. Entonces, cuando venían algunos textos en la escuela o en la escuela sabática de la Biblia Dios habla hoy, yo no los entendía. Yo decía, así no es que dice la Biblia. Y así como yo, seguramente hay cantidad de personas, porque inclusive las traducciones que nosotros usamos en la iglesia, cada una puede tener su distinta versión. Es como cuando los pastores predican, las personas predican, dicen en su versión como dice, y algunas palabras son más modernas, otras son en el español más antiguo y así, pero realmente lo importante es el sentido de lo que nosotros tenemos en la palabra de Dios. La palabra, un ejemplo para esto sería la palabra hebrea, Chesed, que significa misericordia. Es una de las palabras más ricas y profundas del Antiguo Testamento. Describe el amor, la benignidad y la misericordia de Dios y su actitud de pacto hacia el pueblo. En estos pocos pasajes lo hemos visto mostrar. Gran misericordia a tu siervo David. Tú le has reservado esta gran misericordia. Él enviará su misericordia y su verdad. Con respecto a Israel, Él le cumplirá la verdad de Jacob y Abraham, la misericordia. Es decir, todas estas palabras en su mismo origen eran Chesed. Y se han escrito libros enteros sobre la palabra Chesed, que intentan captar la profundidad de la misericordia y el amor de Dios hacia nosotros. Es una sola palabra que se puede tener un significado muy amplio. Lo mismo la palabra shalom. Como la sabemos, shalom significa paz. Y la paz no solamente tenía que ver con que la persona estuviese tranquila o libre de problemas, tenía más que ver con un bienestar general. Un ejemplo que podemos nosotros encontrar es una familia que se ame mucho, que se respete mucho, pero si está atravesando situaciones económicas, pues no hay paz, porque hay algo que está estorbando esa situación, esa unidad familiar. Entonces, así por el estilo podemos encontrar en la Biblia muchas palabras, muchos términos que significan diferentes cosas, pero que su sentido es el mismo. Entonces, por eso decimos las palabras y sus significados. En la tercera parte de nuestro estudio teníamos lo que era la repetición, las formas de escritura y el significado. Entonces, ¿qué podemos entender acá? Que en el pensamiento hebreo hay varias formas de expresar las ideas que refuerzan el significado y enfatizan la importancia de los conceptos. A diferencia de los idiomas europeos, el hebreo no contiene signos de puntuación en el idioma original, por lo que la estructura del lenguaje desarrolló otras formas de comunicar esas ideas. Imagínense ustedes, para nuestra época, lo difícil que sería escribir o leer sin signos de puntuación. Pues así era el idioma hebreo. Recuerdo que en la biblioteca de mi papá estaba esta Biblia en hebreo y esos símbolos y esas palabras y sin ningún tipo de puntuación, pues era cada vez más difícil de entender. Solo para aquellos que se han dedicado al estudio de ciertos idiomas, pues han podido desarrollar ese talento de poderlo entender de la mejor manera. Nosotros podemos leer Génesis 1, 26 y 27 y podemos tener este pequeño contexto de lo que es cuando se habla de repetición.
Entonces leemos Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y vamos a ver ahora. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios le creó, varón y hembra los creó. ¿Cuál es la palabra que se repite? Crear, crear. Crear es la palabra que se repite 3 veces, es decir, acentúa lo que es el significado por la repetición de estas palabras. En el hebreo era bará, porque bará es el poder que Dios tenía de crear las cosas de la nada. Ya cuando se trata de crear, pero para el hombre, usa otra palabra que es hasá, que es transformar a partir de lo que ya existe. Pero en este caso lo que se intenta, lo que se trata de expresar de la mejor manera es reafirmar a través de la repetición lo que quería decir, lo que era el sentido de este versículo. Entonces, en el texto se describe la creación del hombre, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios le creó, varón y hembra los creó. Observa la repetición triple de la palabra crear. Por tanto, Moisés enfatizó que Dios creó la humanidad y que también la creó a su imagen. Estas verdades fueron su énfasis. También leemos que en la visión y el llamado de Isaías, los serafines repiten la palabra Santo, 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 Jehová de los ejércitos. El énfasis aquí está en la santidad de un Dios asombroso cuya presencia llena el templo. Y también vemos esta santidad a través de las palabras de Isaías mientras se halla en presencia del Todopoderoso. ¡Ay de mí, que soy muerto! Incluso un profeta como Isaías, que él dedicó su vida a profetizar, a escuchar esa voz de Dios, a escribir y a hacer todas esas maravillas para ese tiempo, él se sintió indigno delante de la presencia, él reconoció su pecaminosidad. Entonces, así es como nosotros podemos entender que cuando se dan estos énfasis en la palabra, es porque quieren resaltar lo más importante de ese versículo. Otra cosa importante que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios son los paralelismos bíblicos. Ya no sería la repetición de las palabras, sino la repetición de conceptos. ¿Cómo explicamos esto? Pues podemos hacerlo en 1 de Samuel 2:3 y encontramos este versículo, que el contexto de este versículo es el cántico de Ana. Recordemos, Ana era esta mujer que estaba pidiendo por que le naciera un hijo. Y si le nacía ese hijo, ella se lo iba a dedicar al Señor. Pues en su oración, ella dice, no multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Entonces, ¿qué encontramos aquí? La primera parte del versículo dice, no multipliques palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Entonces entendemos que cuando una persona habla con palabras de grandeza o altanería, está siendo arrogante delante de los ojos de Dios. Y la segunda parte del versículo dice, porque el Dios de todo saber es Jehová. Entonces, y a Él le toca el pesar todas las acciones. ¿Qué significa esto? Pues que Dios lo sabe todo, sabe lo bueno, lo malo, y Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y Él determina cuáles acciones son buenas o malas. Entonces, Él pesa esas acciones. El paralelismo que podemos encontrar aquí es que en la misma frase se repite describiendo o aclarando la primera frase. Decíamos también que hay distintas maneras como fue escrito y por eso se dan todas estas situaciones, pues ese estilo literario podríamos decir en resumen. Ahora vamos a la parte de texto y contexto.
Las palabras en la escritura siempre se dan en un contexto, no están solas. Una palabra tiene su contexto inmediato dentro de una oración y es esta unidad la que debe entenderse primero. Luego está el contexto más amplio de la unidad general en la que aparece la oración. Entonces aquí vamos a volver a Génesis 1:27 y aquí es donde nosotros encontramos que esta repetición también tiene mucho que ver con lo que podemos nosotros tener en español. Por colocarles un ejemplo, podemos decir voy al banco que está al lado del banco. Sí, porque hay banco de sentarse, pero hay también un banco que es una entidad financiera. Es decir, que una palabra puede ser homónima, pero significan cosas distintas. Asimismo, sucede con este ejemplo que les voy a dar, que está en la Biblia. Dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, cuando hablamos de hombre, dice hombre, es el término que utiliza es Adán y se refiere al ser humano. Después dice, varón y hembra los creó, pero varón significa sacar y hembra es nekedav, o sea, que la unión de sacar y nekedav da como suma Adán. Entonces, en unas partes se puede referir a Adán como un ser humano o Adán como hombre y mujer. ¿Es un poco complicado de entenderlo? Pues sí, pero es lo que les decía, en español una palabra puede significar varias cosas. Ya hemos visto que la repetición del término vará en Génesis indica un énfasis en la creación del hombre. Ahora vemos que el hombre se define dentro del contexto de este versículo como hombre y mujer. Esto significa que el término hebreo Adán debe entenderse en este pasaje como una referencia al género humano o a la humanidad como tal. Sin embargo, cuando vamos a Génesis 2:7, el mismo término Adán se usa para referirse a la formación de Adán del polvo de la tierra. Aquí solo se hace referencia al Adán masculino, ya que en la creación Eva es posterior y de una manera totalmente diferente. Así que en cada pasaje, incluso dentro del contexto de 2 capítulos, vemos una diferenciación entre la definición de Adán como humanidad y el hombre como Adán. Entonces, estas son circunstancias o situaciones del lenguaje que muchas veces confunden a muchas personas. Pero, ¿qué es lo más importante o cuál es el centro de todo esto? Vámonos a lo que dice 1 de Corintios 1:20 y nos dice así: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Muchas personas pueden entender estos versículos como que somos parte de una evolución o que allí no está bien explicado o que eso ya se salió de todo el contexto, pero nosotros tenemos que tener la seguridad que el que está al control es solo Dios y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ya casi para finalizar nuestro estudio, vamos a basarnos en lo que son los libros y sus mensajes. Las unidades más grandes de las escrituras son los libros de la Biblia, pero están escritos en capítulos y también versículos. Los libros bíblicos se escribieron con diferentes propósitos y en diferentes ámbitos. Algunos sirvieron como mensajes proféticos, otros eran compilaciones como son los salmos. Hay libros históricos como Primera y Segunda de Reyes y hay cartas a varias iglesias como las escritas por Pablo y otros. Cuando intentamos comprender el significado y el mensaje de un libro, es importante comenzar con la autoría y el entorno. A muchos libros de la Biblia se les atribuyen autores. Pues todas estas características que se hablan de los libros de la Biblia tienen que ser basadas en ¿qué? Primero, ¿quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió?
¿En qué circunstancias o en qué momento histórico? ¿Cuál fue el propósito por el cual fue escrito? La cultura dominante en ese tiempo. Es decir, ¿cómo entendía la gente la escritura para ese tiempo? Entonces, si nosotros no tomamos en cuenta esto, nosotros vamos a salirnos de todo el contexto en que fue escrita la Biblia. Sí que tiene validez para nosotros, pero no debemos olvidar en el contexto en el cual fue escrita. Si nosotros hacemos esto, nosotros vamos a sacar todos los versículos de contexto y no vamos a encontrar una explicación. Solo a través de la guía del Espíritu Santo nosotros podemos llegar a este conocimiento, podemos llegar a entender lo que Dios nos dice a través de su palabra. No debemos nosotros mismos tratar de buscar cómo son estas enseñanzas solo a través de la teología. Nosotros debemos buscarlo con un corazón humilde para que el Señor pueda guiarnos a través de su palabra. Para finalizar, podemos leer: en su palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las santas escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter, nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia. Las circunstancias de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por su palabra no anuló la necesidad que tienen ellos de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador prometió que el Espíritu facilitara a sus siervos la inteligencia de la palabra, que iluminara y diera aplicación a sus enseñanzas, y como el Espíritu de Dios fue quien inspiró la Biblia, resulta imposible que las enseñanzas del Espíritu estén jamás en pugna con las de la palabra. Esto lo leemos en Conflicto de los Siglos, página 10 y 11. Y también como conclusión nosotros podemos tener que en el Conflicto de los Siglos, también en la página 10, nos dice que fue escrita en diferentes épocas, fue escrita por personas diferentes, por estilos diferentes, y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Que el Señor nos siga bendiciendo y que a través de su estudio nosotros podamos dejarnos guiar por su Espíritu Santo y podamos encontrar y desentrañar esas enseñanzas que Dios tiene para nosotros, sin olvidarnos en el contexto, los textos, de la manera como fue escrita. Que el Señor nos bendiga. Bienvenidos a la historia infantil de la Iglesia del Faro. Hoy día vamos a hablar acerca de Job. Job era un hijo de Dios, él amaba a Dios, tenía una bonita familia, tenía 7 hijos, 4 de los cuales eran varones y 3 niñas. Aparte de eso, Dios le había dado muchas riquezas. Él tenía 500 bueyes, 500 asnas, tenía 7,000 ovejas y tenía 3,000 camellos y muchos criados que le servían a él. Un día en el cielo hubo una reunión y a esa reunión asistió Satanás. Y Dios le preguntó: dime, Satanás, ¿qué haces en la tierra? Y él le dijo: yo estoy paseándome por todos lados. Y Dios le preguntó: ¿le has visto a Job? Él es mi hijo, él ora todas las mañanas, él hace cuando sus hijos tienen una fiesta, invitan a sus hermanos y él siempre ora por si alguno de ellos ha cometido un error. Y él tiene muchas riquezas. Claro, le dijo Lucifer, porque él tiene todo, él está contento contigo, pero quítale todo lo que él tenga y tú vas a ver que no te va a adorar, que no va a orar, que no va a hacer cosas buenas con la gente, tú vas a ver. Entonces Dios le dio permiso a Satanás y le dijo: quítale todo lo que él tiene, pero no lo vayas a tocar a él para nada. Y así fue lo que pasó, que de repente dice la historia que vinieron unos hombres malos y vinieron y se robaron los asnos y se robaron los bueyes. Vinieron y se robaron los asnos y los bueyes y mataron a los criados. Solamente uno se salvó para poderle contar. Luego cayó fuego del cielo y el fuego mató a las 7,000 ovejitas que él tenía. ¡Wow! ¡Qué poderoso es Satanás cuando Dios le da permiso para hacer algo malo! Luego vinieron unos hombres sabeos y dice que vinieron, mataron a los criados y se robaron las 3,000 camellos que él tenía.
Luego vino un viento huracanado y atacó la casa donde estaban todos los hijos de Job. Y se cayeron las paredes y murieron los 7 hijos que él tenía. Y Job se quedó sin nada. Y entonces Job estaba triste y él dijo: Dios me dio, Dios me quitó, sea su nombre bendito. Y él no pecó, ni se enojó con Dios, ni preguntó por qué, ni culpó a Dios, ni culpó a nadie que se encontraba allí por lo que le había pasado. En el cielo nuevamente se reunieron otra vez, y otra vez se acercó Lucifer. Y Lucifer le preguntó a Dios: mira, vengo de recorrer toda la tierra, ¿has visto a mi siervo Job? Él no ha renegado de mí. Claro, le dijo Lucifer, tú tienes que tocarlo. Cuando tú le toques, cuando él sienta el dolor, él realmente va a renegar contra ti. Entonces, Dios le dio permiso, pero le dijo: no lo vayas a matar a Job. No te doy ese permiso. Y fue así que Lucifer enfermó a Job con una enfermedad, que le salió algo en la piel, un rash que él realmente le picaba, y realmente se tenía que sentar sobre un poco de hollín para pasar el dolor. Pero Job se mantenía fiel a Dios. Jehová me dio, Jehová me quitó, sea su nombre bendito. 3 amigos de Job vinieron para estar con él, para consolarlo, pero en realidad no lo consolaron. Estos 3 amigos comenzaron a hablar mal acerca de Dios. Le dijeron: Job, tú eres pecador. Job, tú has hecho cosas feas. Job, tú no has hecho justo. Tú has sido malo con las personas. Pero Job decía: no, yo no he hecho nada malo. Así que los amigos, estos 3 amigos, le decían cosas feas de Dios, cosas que Job no había hecho, y Dios lo vio. Así que de repente un día Dios se le apareció a Job y le devolvió todo lo que él tenía. Le devolvió otra vez. Él tuvo 7 hijos. Él tuvo 6,000 camellos. Él tuvo 14,000 ovejas. Él tuvo 1,000 asnas. Y tuvo también 1,000 bueyes. Dice que Dios le devolvió todo a Job, porque realmente él no había perdido su confianza en Dios. Hoy tenemos el problema del coronavirus. Estamos seguros que Dios le dio permiso a Satanás para despertar a las personas para que se acerquen a Dios. Y Dios nos ha quitado todo. Nuestros trabajos, nuestra escuela, nuestra iglesia han sido cerradas, porque realmente Dios quiere que en estos momentos tú pienses que Dios nos dio y Dios nos quitó, pero su nombre es bendito. Confiemos en que Dios nos protege. Dios protegía a la familia de Job. Mandó ángeles que realmente lo protegieran a él, realmente, y así como en el pasado, esta historia nos muestra que Dios protege con ángeles, también nos puede proteger a nosotros, y cada día siempre recuerda esto, que Dios siempre protege a sus hijos, y tenemos la experiencia de Job. Cuando Dios le da una oportunidad a Satanás, él mira todo lo que mandó fuego, mandó personas malas, mandó el viento, mandó muchas personas, ejércitos de personas que atacaron y mataron a muchos de los animales y a muchas de las personas. Pero Jesús hoy día, como en el pasado, hoy día Jesús puede mandar ángeles que te pueden proteger a ti, a tu familia, a tus amigos y a todas las personas que tú conozcas. Pero nosotros tenemos hoy día que predicar un mensaje a todas esas personas, que Jesús viene pronto. Ese es el mensaje que tenemos el día de hoy para ti y para mí también. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things you give us. Then we'd lift them up and give them back to you. And
Probad y ved. Historia de hoy. Esperanza en el puerto. Buenos días, señora Aniceto. Nosotros conversamos con su nieta Estela y ella nos pidió que viniéramos a conversar con usted sobre la posibilidad de que podamos quedarnos aquí y hospedarnos en su casa durante el periodo de Caleb. Ah, sí, ella me lo dijo. Mi casa es muy sencilla, hija mía, pero tiene una cama y una ducha caliente para ustedes. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Fue así que Aniceto tuvo un contacto más cercano con los hermanos adventistas. Él observaba a aquellos jóvenes predicando, visitando hogares y se fue interesando más en conocer la iglesia. Al caminar por la calle cerca de su casa, observó que había una obra que estaba recién comenzando y se enteró de que era la construcción de la futura iglesia adventista de Porto de Galiñas. ¿Tú sabes cuánto tiempo los de Misión Caleb estarán aquí? ¿Te lo dijeron? No, pero Estela lo pidió con tanto cariño que no nos podemos negar. Sí, ellos son jóvenes cristianos y necesitan nuestro apoyo. ¿Crees que ellos sepan que nosotros no somos adventistas? En poco tiempo la iglesia estuvo lista. Un gran movimiento misionero se instaló en la ciudad y ellos lo llamaron Misiones Cortas para el proyecto Esperanza Porto de Galiñas. Además de la implementación de los grupos pequeños, hubo varias ferias de salud en las cuales se ofrecía una gran cantidad de servicios a la comunidad. Bien, eso es muy bien. Aniceto estaba cada vez más impactado con la presencia de la iglesia en su ciudad. Incluso comenzó a formar parte de un grupo pequeño donde se estudiaba la Biblia de una manera muy práctica. Y los nuevos amigos que hizo lo ayudaron mucho a entender temas de la Biblia que hasta entonces él no conocía. Él estaba tan entusiasmado con aquella verdad que empezó a estudiar la Biblia en su casa. Hasta su esposa, que se interesó mucho en aquel movimiento de la iglesia, llegó a participar con él en las clases bíblicas. Este es un momento muy especial en la vida de nuestro querido hermano. Aniceto no tuvo dudas de que debía tomar su decisión al lado de Cristo. Con mucha alegría en el corazón, él fue bautizado en la nueva iglesia que fue construida en Porto de Galiñas. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice: Amén. En respuesta a todo lo que Dios le dio, él ha experimentado la alegría de ser un fiel diezmista y además de contribuir al avance de la obra de Dios a través de sus ofrendas. Hoy es posible entender mejor cómo la iglesia realizó el trabajo evangelístico aquí en Porto de Galiñas. No era un programa aislado, sino un movimiento misionero en varias partes de nuestra unión. Y eso solo fue posible mediante la fidelidad de personas que nunca habían venido aquí. Gracias a los recursos financieros, la predicación del Evangelio en todo el mundo se convierte en una realidad. Esa es una gran manera de que cada uno de nosotros seamos misioneros y participemos directamente del avance de la obra de Dios aquí en la tierra, donando para su causa. Alabado sea nuestro Dios por la fidelidad de los hermanos. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga.
Muy buenas bendiciones a todos nuestros amigos y a aquellos que abren las ventanas de su casa y nos permiten entrar en la intimidad de su hogar para nuevamente compartir con ustedes las maravillas de la palabra de Dios. Si me permiten por un momento poder invitar la presencia de Dios tanto en su espacio como también aquí al abrir la palabra. Inclinemos el rostro al orar. Bondadoso Padre, gracias nuevamente por la oportunidad de poder abrir tu palabra. Al igual como hombres y mujeres santos del pasado, fueron guiados por la presencia del Espíritu Santo. Pedimos que ese mismo Espíritu Santo pueda guiar nuestras mentes ahora. Señor, permita que este pequeño polvo pueda esconderse detrás de la sombra de la cruz. Pedimos, Señor, que en tu palabra hoy haya alguien que pueda decirle finalmente no a Satanás, pero sí al Señor Jesús. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente un privilegio poder saludarles aquí el pastor Mario Thorpe desde la conferencia en New Jersey y feliz sábado a todos. Anhelamos que al estudiar la palabra hoy alguien finalmente dé la espalda al diablo y dé su vida al Señor Jesús. Nuestro tema de hoy tiene relación con las luchas de la vida y las dificultades de la vida, pero dependemos todavía de la promesa del Señor Jesús. Elena G. de White, una autora del siglo pasado que creemos que fue inspirada por Dios, declaró lo siguiente en su libro Joyas de los Testimonios, volumen 3 de la versión en inglés, página 443, párrafo 2. Ella declara: al revisar la historia del pasado y al haber navegado a través de los pasos de cómo hemos ido en la presencia de Dios y cómo hasta este momento seguimos en pie, puedo decir gloria a Dios. Y al ver cómo Dios ha laborado en nuestras vidas y en nuestro andar, estoy llena de maravilla y con confianza en el líder que es el Señor Jesús. No tengo nada que temer del futuro, excepto si olvidamos de cómo Dios nos ha guiado en el pasado y cómo hemos seguido sus enseñanzas. Mi amigo, en esta ocasión, podemos todavía confiar en la palabra de Dios, en sus promesas. Alguien dice amén. Podemos confiar en sus promesas porque al poner nuestras manos en sus promesas, no está siendo en un lugar incierto. Abramos nuestras Biblias por un momento en el libro de Isaías, capítulo 42, verso 6. Leo de la versión del 60 del Casiodoro Reina. El Señor te llamo en justicia y te sostendré por la mano derecha. Te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por la luz a las naciones. Hay otras versiones que también declaran: yo el Eterno, que soy el santo y justo, te he llamado a ti y te he tomado de la mano para mantenerte a salvo. Y yo te he dado como un pacto entre yo y las naciones, una luz a las naciones para que brilles como un faro. Y tenemos una iglesia que se llama El Faro, de paso. Otras versiones nos dicen: Dios, yo te he llamado en santidad para un propósito santo. He de tomarte para poder vigilar sobre ti, gravitar alrededor tuyo. Y te he puesto como un pacto ante las naciones a ti, Israel, y para ser un faro en medio de la oscuridad. Otra versión dice: yo he soplado aliento de vida en ti, para que vivas la vida que yo te doy. Y te he llamado para que andes bien
y te he tomado del brazo derecho fuerte para que tú seas mi representante de santidad. Dios aquí nos ha llamado para hacer un pacto con otros. Es interesante el concepto del pacto. Hay padres que han hecho un pacto en algunas culturas de que tu primer hijo varón se casará con mi primera hija. Y hacen el pacto. Conocí estando en mi secundaria, una muchacha asiática que a sus 14, 15 años me empezó a conversar. Cuando cumplimos 16 y estábamos en el último año de secundaria para entrar a 17, ella me indicó que haría un viaje para conocer a su esposo. Y quedo yo, ¿what? ¿A tu esposo? Me dice, sí, mi papá y el papá del muchacho hicieron un pacto que el primer hijo varón de él se casaría con la primera mujer. Él es el primer varón, yo soy la primera mujer en mi familia. Y nos vamos a casar. Y yo miré y digo, ¿y por qué vas a hacer eso? Entiendan que en mi cultura eso no existe. Y mi mente de 15, 16 años no podía tragar eso. Y cuando ella me enseñó la foto, yo dije, ¡ah! De paso, en mi opinión era feo. Yo dije, pero rompe ese pacto. Ella decía, no, mi padre ha hecho este pacto. Y mi vida es cumplir ese pacto. Qué interesante es que Dios en el texto ha hecho un pacto para las naciones de todo el mundo, de que tú vas a ser un faro para el mundo. Mi amigo, en esta ocasión, las promesas de Dios son seguras como su trono. Su palabra es segura y todas sus promesas. La palabra de Dios es eterno. Israel estaba en Egipto y Dios le indicó a ese pueblo, como te indica a ti y a mí, que la esclavitud no será para siempre, que el estar presos no va a ser para siempre. Para usted que está en algún tipo de esclavitud o tal vez apresado en algo, no es para siempre. La injusticia no es para siempre. El abuso, y debo tomar un momento para detenerme, hay abuso en matrimonios, abuso a los niños, abuso a los adultos, abuso en una relación de amigos, abuso en el trabajo. Dios dice, el abuso no va a ser para siempre. Hay dolor y Dios dice, el dolor no es para siempre. Hay opresión por la maldad, no va a ser para siempre. En el libro del Éxodo, abra su Biblia conmigo, por favor. Éxodo capítulo 6, versículo 6. Dice, por tanto, di a los israelitas. Éxodo capítulo 6, verso 6. Este es Dios hablándole a Moisés que le dijera al pueblo de Israel. Por tanto, di a los israelitas, yo el Señor os sacaré de debajo de las pesadas cargas de Egipto. Os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Verso 7. Os haré mi pueblo y seré vuestro Dios. Alguien debe decir amén. Y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os saco de debajo de las cargas de Egipto. Dios hace una promesa. Estamos bajo la mano del opresor. Estamos bajo los látigos del Egipto moderno. Estamos bajo los látigos de la corrupción moderna. Estamos bajo los látigos de la sumisión del error. Y Dios dice, yo soy tu Dios. No te hice para esto. Te hice para ser libre. Génesis capítulo 15, verso 13. Antes de la cautividad de Israel en Egipto,
antes de que naciera el primer israelita en Egipto, antes de que Israel tuviera su primer hijo, o sea, Jacob. Leamos lo que nos dice Dios, Génesis capítulo 15, versos 13 y 14. Ten por cierto que tus descendientes serán peregrinos en tierra ajena, y serán siervos, y serán esclavos, serán oprimidos durante 400 años. Póngase a pensar por un momento. Si Dios te permitiera conocer que tus hijos y tus hijos de tus hijos, o sea, tus nietos, van a pasar 400 años de servidumbre y dificultad, ¿qué harías? Muy posible que estarías, ¿cómo puedo evitar eso? Pero el verso 14 no nos deja allí. Pero yo, dice Dios, castigaré a la nación a quien servirán, y después saldrán con grandes riquezas. ¡Qué Dios tan fascinante tenemos! Un Dios que nos dice a ti y a mí que habrá descendientes, habrá momentos difíciles para aquella madre que ve que sus hijos pareciera como que se están alejando del Señor. Dios dice, yo cuidaré de ellos. Dios le dice a esa madre, a esa abuela, a ese padre, sí, tal vez en algún tiempo serán siervos del pecado, pero no quiero dejarlos allí. Voy a hacer todo lo posible para que ellos puedan experimentar la libertad que solo hay en Jesús. Tal vez usted está con conflictos. ¿Qué si Dios te hubiera permitido saber en el 2019, digamos en septiembre, que para marzo del 2020 estaría el coronavirus? Tal vez hubieras estado guardando cosas. Tomen esto, hay que alejarse, vayámonos de aquí, vayamos hacia allá. Déjeme decirle, el coronavirus ahora está en todos los países. ¿A dónde huirás? Aún conociendo el futuro, Abraham confió en Dios. Aún con todo lo que tú observas y ves, continúa confiando en Dios, porque ahí Dios, lo que Él declara, tal vez no tenga sentido, tal vez le cuesta. Que si Dios te permitiera saber que al final de cierto tiempo vendrían ciertas tragedias, más de alguno tal vez no quisiera ir por ese camino, pero Dios, en su infinita sabiduría, todavía está al control y quiere el bien para ti. En Génesis 15, 13 al 16, Dios hace énfasis a Abraham, que yo cuidaré de tus descendientes. La promesa del pasado sigue estando hoy para usted y para mí. 400 años. A veces me pongo a pensar, ya han pasado 2-3 semanas del coronavirus y pareciera un siglo. Pero Dios promete que estas cosas no serán por la eternidad. Puede ser que usted está en el valle de la oscuridad y la muerte. Dios promete, estaré a tu lado. Tal vez usted está viviendo una vida a través del cual hay dificultades y la situación parece dura. Dios dice, no te voy a dejar solo. Sí, hay tiempo en nuestras vidas cuando hay nubes, neblinas de oscuridad y pareciera que no hay forma de ver más allá. El sol ni siquiera penetra por esa neblina gruesa. Tal vez tengas las neblinas de la desolación. Tal vez las neblinas de la situación sin esperanza. Las neblinas de la angustia. Las neblinas de la depresión, el estrés, la ansiedad. Tal vez todo eso pareciera sofocarte. Pero Dios dice, mi promesa te es suficiente. Mi promesa de darte esperanza. Mis promesas de darte gozo. Mis promesas de darte la paz. Mis promesas de poner luz en tus ojos. Mis promesas de poner una sonrisa nueva en tus labios. Mi promesa de darte una razón por la cual vivir. Sí,
Génesis 14 nos dice, sí, las naciones te van a oprimir, pero yo estaré contigo y saldrás victorioso. Mi amigo, Dios envió a Moisés a un pueblo que estaba golpeado en esclavitud y teniendo una vida limitada. La ansiedad, la tristeza, vieron generaciones morir y ya se había desaparecido la esperanza en su corazón. Para algunos ya no hay, esto es vida que no debe existir. Dios envía a un Moisés para recordarles que su promesa es segura. Tal vez alguien llegue a tu hogar, tal vez una llamada, un mensaje de texto, solo para decirte, hay esperanza. 10 plagas cayeron alrededor, pero en la tierra de Gosén no cayó nada. ¿Sabes qué? Yo quiero que en tu imaginación, esa pequeña área de la tierra de Gosén es tu hogar. Sí, un lugar seguro por el momento, pero no es la tierra prometida. Dios anhelaba que Israel saliera de la tierra de Gosén porque es parte de Egipto y vaya a la tierra prometida. Sí, tu hogar aquí en New Jersey o donde quiera que estés es un lugar para cuidar de ti por un tiempo, pero Dios quiere que prosigas a la tierra prometida. Sí, cuando Dios trabaja milagros en tu vida, Dios puede liberarte de los problemas, pero no quiere decir que no va a haber dificultades. Vuelvo a enfatizar, Dios puede librarte de muchas cosas, pero no quiere decir que no va a haber dificultades, pestilencias y tristezas en tu derredor. Hay milagros de liberación, pero eso no quiere decir que vas a estar libre de dificultades. Tal vez estés libre de algunas cosas, pero va a haber enfermedades. Pero Dios dice, yo estaré contigo. Éxodos 13:17. Después que Faraón dejó salir al pueblo, Dios no los llevó directamente por el camino que va a la tierra a través de los filisteos, aunque era el más corto camino. Porque dijo Dios, para que el pueblo al afrontar a los filisteos y tengan la guerra, no se arrepientan y vuelvan a Egipto. Dios conoce de qué estamos hechos. Israel pudo haber ido por el camino corto hacia la tierra prometida, pero Dios dijo, no. Algunos tal vez estemos gritando, Dios, quítanos el coronavirus, quita y ven pronto Jesús, ven hoy. Y no crean, yo también he gritado eso. Pero el camino corto no es el camino que Dios está queriendo por el cual tú vayas. Porque aún ese camino corto, muchos pierden su fe. Dios lo llevó por otro camino. Sí, los egipcios embravecidos atrás. Sí, el desierto a un lado. Los filisteos. Dios abrió un camino donde no había camino. Dios todavía es el Dios que abre caminos. Dios es el que abre caminos en tu matrimonio. Dios abre caminos en tu enfermedad. Dios abre caminos, no lo que tú esperas, pero lo que Él sabe que es mejor para ti. Mi amigo, Dios todavía pelea tus batallas. Pero hay batallas que Dios no va a llevarte a través de ellas porque no vas a poder resistir. Hay batallas de filisteos que Dios dice, no, yo las pelearé por ti. Sigamos confiando en Dios, porque el versículo 18 dice, sino que Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto que lleva al Mar Rojo. Y los israelitas salieron de Egipto en buen orden, como un ejército. Interesante. Dios los hizo dar toda una vuelta, pero fueron en orden. Hay veces que el camino que tú quieres no es el camino de orden. Hay un camino que Dios quiere que tú y yo, como mansa oveja, sigamos su plan.
La palabra de Dios sigue siendo el GPS, la brújula para nuestras vidas. Algunos quisiéramos el sistema microwave, todo rápido, pero Dios quiere rodearse de tu camino porque hay cosas que Él necesita ir trabajando en tu vida. Pero cuando Israel anduvo por ese desierto, o sea, un lugar donde no hay nada, Dios quiere que no dependas de las cosas. Usted habrá mirado, mucha gente ahora no tiene en quién depender, porque el coronavirus puede ser con el que más quieres. El coronavirus no respeta religión, ni color, ni nada. ¿Has visto la situación financiera de los corredores de bolsas? Todo el dinero que había para una jubilación lujosa desapareció de la noche a la mañana. Dinero para invertir en el futuro. Algunos con espanto miraron cómo se fue perdiendo. Dios quiere dirigirte por un camino diferente. Dios quiere dirigir tu vida con misericordia por un camino de verdad. ¿Estás caminando a través de dificultades? ¿Estás experimentando tormentas en tu vida? ¿Estás experimentando tsunamis o tifones o terremotos? Y estoy hablando no de algo físico, sino también mental y espiritual. Dios todavía sigue siendo el mismo Dios que calmó la tempestad. El mismo Dios que puede calmar tu vida. Mi amigo, volvamos ahora a Éxodo capítulo 13. Dice que Moisés llevó consigo los huesos de José, quien había juramentado a los israelitas al decirles: ciertamente Dios os visitará y llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. Partieron de Sucot, verso 20, y acamparon en Etam a la entrada del desierto. José fue llevado sus huesos de Egipto, de la tierra de Gosén, a la tierra prometida. No puedo evitar el pensar que en el momento antes de morir, José miró a los descendientes de Israel y les dijo: miren, Dios ciertamente os visitará. Las promesas de Dios son seguras. La promesa a Abraham no ha fallado. La promesa a Jacob no ha fallado. La promesa a José no ha fallado. Y a través de la historia, y permítame usar la imaginación, los huesos de todos esos hombres y mujeres del pasado hacen un eco. Sigue adelante. La promesa de Dios es segura. Dios en su sabiduría hizo que Israel caminara con los huesos de José por 40 años. Y mientras caminaron, niños nacieron, generaciones nacieron que no estaban en Egipto. Y habrán preguntado, porque como José era un oficial de Egipto, habrá sido un sarcófago especial y bonito. Y en esos muchachos al crecer se habrán preguntado: ¿por qué seguimos caminando con ese sarcófago egipcio? No, ese no es un egipcio, ese es José. El que le dijo no a la corrupción, el que le dijo no a esa mujer que quería acostarse con él, el que le dijo no a lo que es errado, se mantuvo íntegro. Y la historia de José fue repetida por 40 años. Yo quisiera que mis huesos, mi hija los guardara por ahí y los pudiera decir: ahí yace un hombre que fue íntegro y fiel a Dios. ¿Qué dirán tus hijos en el futuro? José, a pesar de estar muerto y en silencio, sus huesos eran un constante eco de las promesas de Dios. Los huesos de muchos, de generaciones de patriarcas y líderes y profetas, siguen dando eco. Sigue adelante, prosigue a la meta. Tú puedes seguirle fiel al Señor. Estás en tormenta de la vida, pero el Dios del cielo sigue siendo el mismo Dios. Dios, el coronavirus no lo llegó
de casualidad. Dios siempre está delante de la historia. Dios está ya en el futuro, cuando tú y yo lleguemos allá. Dios nos llama a ser faros de luz en la oscuridad. Una ciudad acentuada donde otros que estén viendo las plagas puedan decir, pero ¿qué pasa en Gosén? ¿Qué pasa en el hogar de esa familia? ¿Por qué no están así amedrentados? Y tal vez con su corazón desfallecido es que tenemos un Dios sobre nosotros, un Dios en derredor y un Dios adentro. Israel tenía esa seguridad. Durante la noche el fuego, en el día la nube. Israel moderno, Dios está al control. Yo quiero hacer una invitación. Tal vez tú estés en medio de un hogar. Tal vez estés en un hospital. Tal vez estés en un momento difícil de tu vida. Tal vez la situación pareciera oscura. Pareciera que no hay esperanza. Todavía el Dios del cielo está al control. Él puede tomar tu vida. Él puede transformarlo de la realidad en que está y darte la libertad. Estamos en Gosén. Hay plagas. Pero Dios está al control y dará la libertad. Y como José, todavía tiene Dios el control del futuro. Pon tus manos en las manos de Jesús. ¿Sí? Cuídate. El coronavirus y muchas pestilencias hay. Pero nada puede separarnos del amor de Dios. Pablo lo dijo bien claro. La muerte, la persecución, las pestilencias, nada puede separarte del amor de Dios. Aún la tumba. Cuando Esteban, antes de ser apedreado, él pudo mirar al cielo abierto, una página, una ventana de esperanza. Y a pesar de que ese día terminó su existencia aquí en la tierra, sabía que su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Tal vez no tengas sobre qué sostenerte, ni finanzas, ni salud. Yo te invito a sostenerte en las promesas de la palabra de Dios. Te invito a donde quiera que tú estás. No hay ningún poder místico, pero pon tu mano en estas promesas, que son inamovibles, y el Dios del cielo podrá bendecirte. Quisieras orar conmigo, cual sea tu situación. Oremos. Bondadoso Padre, al igual que prometiste a Israel que los visitarías, y al igual como tú has hecho tus promesas reales en la vida de hombres y mujeres del pasado, clamamos que en medio de todas estas dificultades y tormentas, tu pueblo todavía pueda aferrarse a tus promesas. Tu iglesia aquí en New Jersey todavía confía en el Dios del cielo. Señor, hay momentos que nuestro corazón desfallece, como aquellos esclavos que salieron de Egipto. 400 años de temor, no han sido posible borrarlos, pero queremos sostenernos del ancla segura que es en Jesús. Tal vez en este momento hay alguien que está sosteniendo tal vez sus últimos suspiros de fe sobre tus promesas. Tal vez la enfermedad está ahogando aún su clamor, pero como el hombre en la cruz, que puso su mirada en Cristo y clamó, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu gloria. Y Jesús dejó de morir por un momento solo para decirle, tú, te aseguro hoy, tendrás parte en mi reino. Aún la muerte no puede quitarte a ti y a mí esa esperanza de gloria. Señor, ayúdanos a aferrarnos a tu promesa. Guárdanos en tu amor. Rodea a los hombres y mujeres que trabajan en los sistemas de salud, trayendo salud a aquellos que tienen enfermedades. Cuida de los doctores y las enfermeras, los que ayudan, de los policías y todos los que nos cuidan, los gobernadores y los líderes de las ciudades. Pero cuida a tu pueblo aquí en New Jersey. Cuida a New Jersey Conference y tu iglesia alrededor del mundo. Pedimos esto con tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Confía en el Señor. Aférrate a sus promesas. Cristo viene pronto. Maranatha.
lágrimas que hoy caen.